11:22 de la mañana, seguimos adelante aquí en La Alpispa en esta jornada de martes 25 de febrero y vamos a hablar de un asunto que creo que les va a interesar porque es importante mirar al mar, todo lo que ahí ocurre, y aquí siempre intentamos hablar de este tema lo más posible, del mar. Y hoy vamos a hablar de las algas. Yo no sé si ustedes creen que cada vez hay más, les molesta cuando van a la playa, cómo conviven con ellas. Pues vamos a hablar de las algas, del aprovechamiento que se les puede dar, de la función que tienen, y lo vamos a hacer con Sara García, que es investigadora del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias. Ella es oceanógrafa. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Encantada. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Abenchara Betancor Abreu, que es investigadora también del Instituto Tecnológico de Canarias y es ingeniera química. ¿Qué tal, Abenchara? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar hablando por las algas, si realmente cada vez hay más o no. ¿En qué momento estamos? ¿Quién me lo cuenta? ¿Sara? Venga, vamos allá. Sí que es verdad que hay que diferenciar que a lo largo del año hay dos tipos de arribazones. Están las poblaciones naturales que llegan por el arribazón normal, y últimamente, en los últimos años, desde 2022, tenemos también la presencia de macroalgas invasoras, de una especie que se llama Rogulopteris okamurae, que viene de Japón, y en la que en los últimos años el arribazón ha incrementado un montón. ¿Y viene de Japón? Y viene de Japón, ¿Y sí. cuál sería el nombre común? ¿Cómo debemos llamarla? Rogulopteris. Uy, sí, tiene un nombre muy asiático. Un poco sí. ¿Y cómo las distinguimos? Bueno, es bastante difícil de distinguir porque se confunde con especies nativas del género Dictyota, pero bueno, tiene una clase de compuestos que son los terpenos, que hace que cuando las muerdes o las chupas te da un sabor amargo. Pero son difíciles de diferenciar porque más está desplazando las poblaciones autóctonas. Vaya. Sí. Bueno, por lo tanto tenemos también esa especie invasora. ¿Qué características tienen? Porque nosotros solemos verla en la arena, ¿no? En la playa o en las zonas rocosas también, de un color canelito, así como marrón. Sí, ¿Ese es el estado natural? Sí, hay que diferenciar porque el resto de arribazones, que por ejemplo llega a las playas de las canteras, es un arribazón que está compuesto por un montón de macroalgas diferentes, que también son verdes, son pardas, tienen diferentes colores. Este tipo de arribazones que llegan más a las playas del sureste, desde La Garita, San Cristóbal, Tel de Melenara, es un arribazón compuesto principalmente por la Rogulopteris, que es marrón, rojizo, y tiene así como diferentes estructuras puntiagudas, o sea, es bastante característico. El caso es que decías que llegan 2 veces al año, decías... Bueno, llegan a lo largo de todo el año. Los arribazones hay que decir que llegan de manera puntual y masiva porque son debidos a borrascas y a mar de fondo que hacen que las corrientes lo arrastren a la playa, pero sobre todo tiene especial influencia desde noviembre hasta marzo, pero pueden llegar a lo largo de todo el año. Y son puntuales y muy masivos. Y, Abenchara, ¿por qué llegan a la playa? ¿Es un proceso natural? ¿Cuando llegan ya están muertas? ¿Cuál es el proceso que sigue? A ver, honestamente, yo me encargo de la parte de lo que es el procesado de esas algas. Digamos que lo que es de conocer la biomasa en sí, las características, se encargan nuestros biólogos y los licenciados en ciencias del mar. Y nosotros nos encargamos de la parte de los químicos, de lo que sería el procesado de las mismas. Una vez ya llega, pues qué hacemos con ellos y cómo la valorizamos, porque ya han llegado, ya es un residuo, y cómo lo convertimos en un recurso y sacamos un aprovechamiento de ello. Claro, porque tienen, digamos, características que nos permiten utilizarlas por el ser humano, ¿no? Con ventaja, sí, si las utilizamos. Son amplias las aplicaciones, tanto, por ejemplo, en biocombustibles, biofertilizantes, incluso muchas de ellas tienen propiedades como anticancerígenas, antitumorales, tienen mucha bioactividad. Entonces sí que son diversas las aplicaciones. ¿Y se conoce bastante de esa? ¿Desde cuándo se lleva estudiando esas propiedades que pueden tener las algas para el ser humano? Sí, son ampliamente conocidas. Es verdad que tienen limitaciones. Por ejemplo, en el caso que nombraba Sara, de las que son invasoras, digamos que tienen limitaciones en tanto en cuanto a nivel administrativo. No está tan libre su uso, intenta no promoverse también, es decir, en no caer en emplear un recurso que es invasor, en hacerlo como de ello un negocio, pero sí que se estudian y sí que tenemos proyectos en vigor donde a nivel científico ya sabemos que son compuestos con alta bioactividad.
Ujú. ¿Eso qué significa, esa alta bioactividad? ¿Qué significa? Pues han encontrado, por ejemplo, compuestos como los terpenos, que ya sabemos que tienen propiedades antiinflamatorias, la fucosantina, que sabemos que tenemos propiedades pues antitumorales y anticancerígenas. O sea que son compuestos de alto valor muy aptos para las industrias, por ejemplo, farmacéutica o la cosmética, la nutracéutica y muchas más. ¿Y se están utilizando ya de manera común? ¿Son conocidos por la población? ¿Los encontramos en productos ya que podemos comprar? Los que son invasoras no, aunque a nivel científico se están avanzando en ellas y se les está buscando pues eso, esa salida. Y digamos las que forman parte de un fenómeno natural, sí que se conocen sus aplicaciones en biocombustibles o por ejemplo, sobre todo para agricultura, ¿no? Como compost. Ujú. Eso sí que está ampliamente extendido, incluso el alginato, que es un gelificante y también su uso está ampliamente extendido. Ujú. Claro, Avenchara, cuando dices que es una especie invasora, es invasora para nosotros, pero en Japón entiendo que sí, ¿no? Exacto. Lo verán con otros ojos. Sí, aunque desde Sara allí. sabe más de eso. O sea, es invasora porque no forma parte de las poblaciones autóctonas que tenemos aquí. Entonces, esta alga en concreto, la Rholopteris ucamaurae, es bastante difícil porque coloniza todo el fondo marino y desplaza toda la biodiversidad. ¿Y eso qué hay. consecuencias tiene? Pues eso tiene una consecuencia de biodiversidad a nivel de todas las especies que hay en el fondo marino se reducen, porque además tiene un comportamiento alelopático que hace que los herbívoros tampoco se la coman. Entonces se forman campos y sustratos marinos monoespecíficos de esta especie y luego hay una pérdida de biodiversidad en el caso de Canarias con el género Diptotia, que es nuestra especie que tenemos aquí. Ujú. La que es de aquí de Sí. siempre. Y va cambiando el hábitat de las algas, porque yo me acuerdo, por ejemplo, de irme a bañar de pequeña en el norte de La Palma y veíamos unos musgos característicos, luego pues durante años no hubo, en las rocas estaban... Sí, o sea, las algas en sí, el crecimiento es estacionario, o sea, depende también, iba con las épocas del año. En el caso de los arribazones es puntual y depende sobre todo del oleaje, las corrientes marinas, de las borrascas que se puedan formar y cómo las corrientes luego las atraen a la playa. Y va variando porque también hay otro tipo de especies que invaden y que llegan a las costas cuando hace 50 años no estaban, como es por ejemplo el caso de la caulerpa, de un tipo de Sparagosis también. O sea, que va cambiando, ¿no? Sí. En el caso de esta especie es que entró en Francia y ahora tiene colonizado todo el estrecho de Gibraltar y está colonizando todo en un muy corto periodo de tiempo. ¿Y se puede hacer algo para que no ocurra o es difícil? Pues la gestión está difícil porque tú cuando ya la tienes aquí es lo que ya llega que se ha levantado del sustrato marino y además esta especie es tiene unas maneras de ser invasora muy difíciles porque lo que hace es que incluso se reproduce por reproducción asexual y lo que hace es que se clonifica y le puede aguantar a la sombra y durante días y aún así sigue viva. Entonces es importante retirar los arribazones de esta especie en concreto que llegan a la playa porque son semilleros y entonces la especie sigue viva y todavía puede colonizar las playas. Y la gestión pues consiste un poco en la detección de manera temprana y la monitorización y hacer un seguimiento, también la divulgación por parte de la población de que la conozca, de que si la ve pues lo date, tanto geográficamente como con una foto y diga en qué puntos se la están identificando para ver si va superando nuevos límites territoriales y hacer un seguimiento un poco en ese sentido. ¿Y la población que las vea, dónde tiene que dirigirse? ¿Qué hace con esa fotografía? ¿Dónde la puede enviar? Pues el MITECO y hay institutos de investigación más en la parte del estrecho de Gibraltar que ya están identificando y están poniendo punto de accesos para que manden fotos, porque también está suponiendo un problema económico a nivel de las cofradías de pescadores, porque también se queda atrapada en los artes de pesca, lo tienen que limpiar y también está suponiendo pérdidas económicas para los pescadores, sobre todo de la pesca artesanal. Avenchara, ¿y cómo trabajan ustedes? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es el proceso de recogida? ¿Dónde se lleva? ¿Qué se hace con ella? Bueno, pues como comenté antes, nosotros tenemos como dos áreas muy divididas. Una parte es la parte la que trabaja Sara, que ellos hacen tanto el cultivo como si gestionan pues la recogida, la identificación, todo esto de las especies, y una vez ya esa parte se ha solventado, llega a la parte de procesado, donde se le da una transformación y un fin. ¿Y cuál es esa transformación? ¿Cómo se lleva a cabo? Tenemos distintas técnicas extractivas y distintos equipamientos, entonces en función del compuesto, digamos, diana al que aspiramos, buscamos una técnica u otra que puede ser con solventes orgánicos o libre de solventes, como es el caso en el que ahora nos estamos, digamos, metiendo dentro de lleno de la extracción supercrítica. Pero tenemos distintas técnicas. ¿Y dónde están actuando a día de hoy? ¿Aquí en Gran Canaria específicamente o también en otras islas?
De momento en Gran Canaria, pero tenemos un proyecto en vigor que es el Naturex, que sí que tiene, digamos, este proyecto es en el área de la Macaronesia y tiene, por ejemplo, otros socios, como es el caso de la Universidad de Azores, que está actuando en este mismo fenómeno, pero en Azores. Ellos también han detectado la llegada a sus playas de estas algas invasoras específicamente y están también inmersos en la investigación y la extracción de compuestos a partir de este residuo, también por la misma problemática. Tienen el mismo problema, por lo tanto. El caso es que, claro, estamos hablando de un tema que por un lado preocupa, como nos estaba contando Sara, ¿no? Por esa afección que tiene en las costas, luego también en la biodiversidad marina, para los pescadores, o sea que tiene una afección importante en el caso ámbitos. de esta especie en concreto, sí, porque luego el resto de arribazones son procesos naturales que se producen de una manera natural y que salvo que sea de manera que suponga unas condiciones higiénico-sanitarias que el ayuntamiento lo quiere retirar, no se tiene por qué retirar, porque supone una barrera a nivel de dunas embrionarias para que el agua no acceda y no coma a la playa, y también supone como una fuente de alimento a invertebrados y tiene un papel ecológico en el ecosistema importante. Claro, las que son de aquí, pero sí es difícil diferenciarlas, Sara, esto al final es un problema, ¿no? Sí. Porque se llegan a mezclar unas con otras. Bueno, sobre todo el caso de la Regulopteris okamurae tiene una afección principalmente en el sureste de la isla, porque entra pues por el casco de los barcos, aguas de lastre y zona portuaria, y es la corriente la que lo deriva al sur-sureste. Y las principales afecciones, pues bueno, son San Cristóbal, La Garita. En el caso del arribazón de las canteras no está la presencia de esta alga o no está tan diferenciada. Cuéntanos, Abenchara, en el trabajo en el que eres responsable del proyecto Naturex, como nos has dicho. En la práctica, por ejemplo, para que nuestros oyentes y yo misma nos hagamos una idea de cómo es el trabajo que realizas, por ejemplo, hoy o mañana, ¿qué tienes que hacer en tu trabajo diario? En cuanto a este tema, ¿no? Sí. De las algas invasoras y también de los arribazones. Somos distintos socios, en concreto somos 15 socios FEDER, y entre ellos está el Ayuntamiento de Las Palmas. Digamos que la tarea del Ayuntamiento es la recogida y desarenado de estas arribazones. Los arribazones llegan con en torno a un 85% de arena, y sobre todo es súper importante el desarenado y la devolución de esta arena a las playas, ¿vale? Para hacer una gestión, digamos, más eco-friendly y también como respetuosa, ¿no? Hay que devolver esa arena a su medio. Ellos se encargan de estas tareas. Y después, por otra parte, pues tenemos a la Universidad de Azores, que ellos hacen la extracción de los compuestos de interés y le buscan una aplicabilidad. Nosotros también a través del empleo de diversas técnicas, y otros socios que son transversales, como es el IMNA, que es el Instituto de Productos Naturales, que se encarga de la caracterización química de esos compuestos una vez los hemos aislado, y el FISIC, que es la Fundación de Investigación del Cáncer en Canarias, que se encarga de conocer si esos compuestos que hemos aislado tienen una bioactividad, tanto antitumoral, anticancerígena, antibacteriana o lo que puedan detectar. ¿Y cuánto se puede tardar en averiguar si realmente esas algas tienen una aplicación, por ejemplo, para un tipo de cáncer? El proyecto tiene una duración de 4 años, o sea, no es algo que se vaya a conseguir inmediatamente, ni que pueda conseguir uno de nosotros solo de manera aislada, sino es un trabajo en conjunto, tanto la actividad del ayuntamiento, que tiene que recoger esas algas, asegurarse de que todo está sucediendo, digamos, en un marco sostenible, como la parte luego nuestra que entra en acción, que es la extracción de esos compuestos, y por supuesto también aquellas, digamos, entidades que se encargan de la caracterización y de la búsqueda de la bioactividad, y todos tienen como su actividad, va sucediendo en distintos tiempos, pero sí, 4 años será la duración. ¿Y han notado que cada vez hay más interés sobre este asunto, que no sé, que hay esas capacidades de utilizar esas algas que son de aquí para determinados usos, como nos decías, tanto para la salud humana como para, ¿no?, la agricultura, nos decías también, por ejemplo? Sí, cada vez más, y cada vez se acercan más empresas pues con interés para la cosmética, la farmacéutica, digamos, con un ámbito industrial, vamos a decir, más exigente, más que, por ejemplo, un simple biofertilizante. Y cada vez sí que se ve más ese interés, porque verdaderamente tienen un potencial bastante grande. A ver si no me equivoco, pero vemos habitualmente cada vez más, por ejemplo, en los supermercados, la espirulina. Tiene que ver, ¿no? Es quizá lo más conocido, el componente más conocido. Sí. La espirulina es un tipo de microalgas. Esto es macroalgas que la diferencia es que la ves a nivel microscópico o que la puedes ver a simple vista. Y esa es la Pero diferencia. cada vez hay más cosas, porque tiene un potencial tanto biológico como industrial impresionante. Y luego antioxidante, cada vez se ven más en productos de cosméticas, en serum. A nivel de biorremediación de las aguas también son súper importantes. También hay un montón de proyectos que van enfocados a eso. Es verdad que quizá en la comida asiática es más habitual, ¿no?, que aquí, aunque ya cada vez la conocemos sí, más, ¿no? es Las lo que más algas. conocemos, sí.
de esa parte. ¿Y la espirulina vale la pena? Quiero decir, ¿tú lo ves como una opción? Sí, también es una microalga que tiene unas propiedades también impresionantes, con un contenido proteico también brutal y sí, o sea, al final cuanto más podamos interiorizar en la dieta occidental todo este tipo de nuevos alimentos, pues genial. Uh-huh. Y tú eres responsable del proyecto Algasal, que no lo había dicho. Sara, en tu caso, ¿cómo es tu trabajo diario? ¿Cómo es tu día a día en el Instituto Tecnológico de Canarias? Pues nosotros lo que hacemos es identificar las poblaciones de macroalgas autóctonas que están en las Islas Canarias. Yo ahora mismo estoy con el Algasal Plus, que es un proyecto que utiliza la ulva, que es la conocida lechuga de mar, esta verde que vemos a menudo, y intentamos, vamos a hacer una adaptación a la salinidad para intentar que el residuo de las desaladoras, que hoy en día sabemos como Canarias y Almería, porque el proyecto también se hace al mismo tiempo en Almería, tienen un montón de desaladoras para que lo que hacen es convertir el agua de mar en agua potable para la población, pero en este proceso generan un residuo que se llama salmuera, que simplemente es como un líquido hipersalino. Entonces lo que vamos a intentar es cultivar estas algas en este líquido para aprovechar ese residuo y al mismo tiempo generar una aplicación de la biomasa que se genera en el cultivo. Ah, qué interesante. Pues a ver qué tal va progresando estos dos proyectos de los que hemos hablado aquí hoy, Algasal y Naturex, con Sara García, investigadora del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias, Sara, por haber venido. Muy interesante gracias, lo que nos han contado. Y a Benchara Betancor Abreu, también investigadora del Instituto Tecnológico de Canarias. Gracias a Benchara también. Y que descubran nuevas aplicaciones, desde luego, por el bien, ¿no? También de la salud. Y claro, cuando hablamos de cáncer siempre nos parece que puede ser una esperanza, ¿no? para todos que nos podemos ver expuestos a esta enfermedad. Pues, muchas gracias por invitarnos. Gracias a las dos. Canarias desde el aire.